Buenos días, mis amigos. Como de costumbre, estamos con todos ustedes en la entrevista. Y yo tengo un personaje que no es conocido, por lo menos en la República Dominicana. Tampoco es dominicano. Más bien viene de la madre patria, y yo lo pongo entre comillas, lo de madre patria. Él se llama Juan Segovia. Amigo mío, personal, como dicen ahora los tigres. Hola, buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Muy buenos días, querido amigo Juan, encantado de estar aquí. ¿Estás aquí? ¿Qué haces aquí? Bueno, hoy aquí, ahora, estar contigo en una entrevista y el resto del tiempo, la verdad es que estoy feliz viviendo en la República Dominicana, muy contento y aprendiendo mucho de los dominicanos, porque como dices, la madre patria tiene muchas cosas que aprender también de sus hijos patrios, ¿eh? ¿Qué tal la República Dominicana? Muy bien, muy bien. ¿Te gusta? Creo que esto es un oasis en estos tiempos que corren de tanta convulsión mundial en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. Tenemos esta isla que además de isla es oasis de estabilidad, de crecimiento, de desarrollo. Creo que los dominicanos tenéis suerte con el país que tenéis. ¿Sabes qué? A propósito de eso, decía el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, haciendo un paralelismo entre la República Dominicana y Haití, cómo los dominicanos hemos logrado construir un país, contrario a lo que está pasando en Haití, que no hay presidente, que no hay fuerzas armadas, que no hay instituciones. En la República Dominicana, por suerte, tenemos todo eso, ¿verdad? Con sus limitaciones y sus problemas propios, Sí. pero hemos avanzado en los últimos años. Yo hasta que no crucé hace 4 o 5 años a Haití por la frontera por Dajabón, no entendí que no es que Haití sea un país más pobre que la República Dominicana, es que es otro mundo. Es que en una isla tan pequeña como esta conviven dos mundos absolutamente distintos. Este país, República Dominicana, con problemas, un país en vías de desarrollo, pero un país que, como dices, tiene un Estado que funciona y que existe, coexiste en una isla con otro país que es la anarquía absoluta, el desastre total, la violencia, la falta de instituciones, y eso solo lo entiende uno bien cuando cruza y ve cómo es aquello. Así es, así es. Has dicho una gran verdad. Nosotros tenemos un Congreso, tenemos unas Fuerzas Armadas, tenemos un presidente que se elige cada 4 años, tenemos un Estado, que se llama un Estado. Completamente. Sin embargo, en la hermana República de Haití no ocurre lo mismo. No tiene presidente, no tiene un Congreso, el primer ministro de facto. Es decir, muchos problemas. Está desértico, no tiene agua, no tiene educación, no tiene salud, no tiene nada. La esperanza de vida en Haití es de apenas 60 años. Es un país sin Estado, sin gobierno, en manos de bandas y con una población que tiene una gran desgracia, por supuesto, viviendo donde vive. ¿Sabes que yo he pensado mucho en una solución, en una posible solución, y no encuentro? La verdad es que no encuentro una solución. Se está hablando porque es que no hay interlocutores siquiera. ¿Con quién hablar? ¿Con quién ponerse de acuerdo? Desde luego, lo que no es justo es pensar que la solución a Haití sea dominicana o que la República Dominicana tenga que hacerse cargo por sí misma y por sí sola de un conflicto tan grande. Pero yo pienso que la comunidad internacional cree eso. Cree eso porque al ser esta una isla, ¿verdad? Parece que el problema está encapsulado y que quien tiene verdaderamente, que es verdad, el problema es quien comparte isla con ese Estado tan fallido. Pero lo de Haití trasciende mucho a la isla de la Española, ¿no? Que es donde estamos. Por supuesto. Haití es un problema que tiene que afrontar el conjunto de la comunidad internacional de Estados Unidos, de Francia, como madre patria, ¿verdad?, de Haití, que tienen que afrontar los estados latinoamericanos. Desde luego no es un problema que la República Dominicana pueda abordar por sí misma. El presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho que no hay solución a la crisis haitiana en territorio dominicano. Y ha sido enfático y reiterativo en decirlo. Y ha construido un muro fronterizo, que ha costado mucho dinero y sigue costando mucho dinero, precisamente para que Haití no siga siendo un problema tan acuciante para nosotros, porque por ahí se produce el contrabando de armas, de vehículos, trata de personas, drogas, etcétera, etcétera, y el muro pretende un poco contener eso.
y hasta donde sé organizar, ¿no?, también los pasos fronterizos, regular. Es verdad que el tránsito entre personas es razonable y que la República Dominicana también tiene un aporte importante de trabajadores haitianos que hacen su vida aquí y que en algunos casos hacen su vida fronteriza, ¿no?, yendo a trabajar y volviendo a su país. Eso probablemente a la República Dominicana también les dé ayuda y les dé utilidad, pero me parece que es lógico ordenar ese flujo de gente, de mercancías, impedir el paso efectivamente de vehículos robados o el tráfico de drogas. Creo que es un muro acordado entre ambos países que tiene como objetivo sobre todo poner orden en esa frontera. Me fui a Haití, pero debí irme a España. ¿Qué está pasando en España? Sí, es mejor sitio para ir a España que a Haití hoy por hoy. Y eso que en España tenemos problemas, también problemas políticos. Bueno, Juan Segovia pertenece al Partido Obrero Socialista Español. De hecho, fue diputado por el partido... 2 legislaturas. 2 legislaturas. ¿Cómo es eso? Bueno, pues ese es un país... esa experiencia? ¿Cómo yo logro ser diputado? Bueno, de una manera muy distinta a como se es aquí. Vosotros aquí tenéis un sistema que a mí me gusta y me parece bien, ¿no?, de circunscripciones. O sea, aquí se vota a la persona, ¿no?, y sobre todo para el Senado, ¿no?, se elige en cada sitio al senador que se quiere y tal. En España nosotros tenemos listas que se llaman cerradas y bloqueadas. Así era aquí antes. Así era aquí. Por tanto, conoces, ¿no?, los partidos eligen al número total de diputados que quieren presentar, los ordenan y los ciudadanos votan, y en función del número en el que vas en la lista, el número que haya obtenido el partido de diputados, pues en ese número entras. Por tanto, ¿qué hay que hacer allí para ser diputado? Que tu partido político te elija, te sitúe en la lista y que los ciudadanos, cuando votan a esa lista, haya un número suficiente de diputados como para que uno pueda entrar, ¿no?, en función del número en el que ha ido. Y así ocurrió en mi caso. Pero eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Aquí en la República Dominicana empleamos ese sistema durante mucho tiempo. Sin embargo, después se modificó la ley y ahora existe lo que se llama el voto preferencial. Yo estaba en desacuerdo con el voto preferencial porque pienso que se ha distorsionado con la entrada del narcotráfico, el bajo mundo, la rifa de aguante, todas esas cosas, así, el azar. Porque esa gente que mantiene mucho dinero, ¿qué hace? Compra la voluntad popular y se impone. Cuando era la lista, era así mismo como en España, una lista cerrada, el partido escogía a los candidatos, regidores, alcaldes no, pero los regidores sobre todo en una lista. Sucedía que, según los expertos de aquí, eso vulneraba el derecho que tiene todo ciudadano a elegir y ser elegible. Por lo tanto, se decidió que se aplicara este sistema del voto preferencial, que yo te digo que vulnera también, distorsiona, para decirlo de algún modo, la elección. Porque tú tienes la posibilidad, si tú tienes mucho dinero y yo no tengo dinero, por ejemplo, yo no puedo ser candidato a diputado por lo que cuesta, o no puedo ser candidato a senador porque cuesta mucho dinero. Te pongo un ejemplo. Yo tengo un amigo, se llama Eddie Olivares. Eddie Olivares tiene una posición importante dentro del Partido Revolucionario Moderno. Yo dije una vez que él sería el mejor candidato a senador por su provincia, que es el Gran Santo Domingo. Y alguien me dijo, sí, es verdad, pero él no tiene dinero. Quiere decir que el dinero es un factor determinante que decide si tú eres candidato potable o no lo eres en función del dinero que tú tengas. Y en efecto, no lo fue. De hecho, el senador de ese municipio llegó a decir en una ocasión que había gastado 250 millones de pesos para lograr el curul. Después dijo que no, que eran 150 millones. Como quiere, mucho dinero. En todo caso. Mucho. A mí me propusieron que fuera candidato. Y yo le dije a quien me lo propuso, para eso se necesitan 10 o 15 millones de pesos, que yo no tengo. O sea, no, con tu nombre basta. No es verdad. Tú tienes que tener mucho dinero. Por eso me gustaba la lista. Gracias a esa lista, un personaje como Hugo Tolentino Díaz fue diputado y presidente de la Cámara de Diputados. Que hoy no habría podido ser. No, porque no tenía recursos, tenía dinero.
Entonces, ese es el problema que tenemos con ese sistema. Me alegro que ustedes sigan con el sistema de la lista. Lo que pasa es que el sistema de nuestra lista tiene algunas desventajas. Por un lado, aleja mucho al diputado de la ciudadanía. Bueno, eso sí. Los españoles habitualmente no saben quiénes son sus diputados, saben que votan a un partido y que es ese partido el que lleva a los parlamentos a las personas. El partido arrastra. Y por tanto, quien vota al PSOE no es consciente de a qué diputado se está votando. Por tanto, se rompe un poco esa interlocución diputado-ciudadanía, que es importante en una democracia. No, debe ser fundamental. Es fundamental y en España eso no opera, digamos, como yo percibo que en cambio ocurre aquí. Y hay un segundo problema. Como el diputado para ir en la lista necesita a toda costa que el líder del partido le incorpore, se rompe por completo el debate interno. Dentro de los partidos nadie se atreve a hablar porque uno sabe que el que habla, si ofende al que hace la lista, a la dirección del partido, se queda fuera. Entonces debilita el sistema y acaba democrático. ocurriendo, claro, y eso debilita mucho el sistema. Y acaba ocurriendo algo que yo percibí en mi tiempo de diputado, y es este síndrome del rey desnudo. No sé si conoces el cuento del rey desnudo, ¿no? Ese rey, un poco loco, que se paseaba desnudo por el palacio y toda la corte, por miedo a que el rey dijera nada, pues funcionaba con normalidad. Todo el mundo aparentaba que el rey iba vestido con una gran capa de armiño, que es lo que el rey decía, les gustan mis ropas, y nadie se atrevía a contradecirle, ¿no? Hasta que un día apareció una niña y dijo, pero bueno, delante de todo el mundo, pero bueno, el rey está desnudo. Y todo el mundo se miró diciendo, alguien se ha atrevido a decirlo, la niña, ¿no? Y de repente derrumbó el castillo. Bueno, aquí ocurre un poco lo mismo. En España hay algunos reyes desnudos, hay algunos políticos que todo el mundo en los partidos ve que no son buenos líderes, que no funcionan bien, pero nadie se atreve a decirlo. Y no llega la niña que diga, ahí está el rey desnudo, ¿no? Porque quien lo diga queda fuera de las listas electorales, ¿no? Ese es un problema grave en Pero España. eso daña. Eso daña. Daña el sistema político, daña el sistema democrático como tal. Completamente. La Constitución No española... es participativo. Así la gente es. no tiene ningún vínculo con ustedes, con los diputados. Así es. La Constitución española dice los partidos deben tener un funcionamiento democrático, porque son los partidos los que eligen, como te digo, a los diputados, a los senadores, y no tienen un comportamiento suficientemente democrático. Y eso ha dañado, de alguna manera, en parte, la democracia española. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Es verdad que no hay sistema perfecto, porque el que tenéis aquí, que en cambio sí favorece más el debate, sí favorece la interlocución con los ciudadanos, pero en cambio tiene problemas que nosotros no tenemos, como ese, sí, como el del dinero que hace falta para... el tema de la circunscripción, ¿verdad? Aquí tenemos la circunscripción 1, la 2 y la 3 en el distrito, ¿verdad? Si tú quieres ser diputado, tú tienes que vincularte con la población de esa circunscripción. Sí. Tienes que ir a las casas, visitar a la gente, hablarles, hacer una propuesta de para qué tú quieres ir al Eso ocurre en Gran Congreso. Bretaña. En Gran Bretaña el diputado tiene que estar todas las mañanas en su circunscripción recibiendo gente, apoyando, escuchando un problema, Ahora, llevándolo a la Cámara. Te pregunto, ¿cuáles son los beneficios que tiene ser diputado? ¿En España? En España. Hombre, para el que tiene vocación política y conciencia de querer hacer un servicio público, el beneficio es ese, ¿no? Que uno tiene la posibilidad de estar en un parlamento donde se hacen leyes, y si uno cree en esto, pues es muy satisfactorio. Ya no existe el barrilito, No. En España las instituciones son muy austeras. Los diputados españoles tienen un sueldo algo por encima de la media de lo que es un sueldo español, pero vamos, no, en absoluto. Nadie se hace rico en política en España y nadie se mete en España en política para eso, ¿no? Quien entra en política lo hace creo que en la mayorísima parte de los casos, por... A ver, porque esto está muy interesante. Quiere decir que tú no tienes, tú como diputado. Ajá. No tenía, yo ya no soy diputado. No Cuando tenía, lo fui, no tenía exoneraciones de vehículos. no. No tenía celulares, seguridad. Nada de esos privilegios. No. Uno tiene un sueldo que creo que debe estar en torno a unos 3.000 dólares al mes. El sueldo en España, digamos, medio debe estar en 2.000. Pues un diputado cobra 3.000, más o menos, y eso es todo. Y eso es todo, más nada. Hasta la computadora tiene que comprar. Bueno, mira, ahora que lo dices, sí que te dan una tablet al principio de la legislatura. Eso sí. Nada más. Eso sí, nada más. Que yo recuerde, nada más. Aquí los diputados y los senadores le dan 12 exoneraciones No, eso por una legislatura. Es decir, cada 2 años
un vehículo nuevo, que usualmente lo venden. Ajá. Se lo vende a un dealer o cualquiera. Y por ahí andan muchas de esas. No, esto allí no ocurre, no. Sin embargo, es bueno preguntarte, ¿y qué ha pasado entonces en España? De un tiempo a esta parte, que no solamente España, te pregunto por España ahora, pero después podría preguntarte qué pasa en Francia, qué pasa en Inglaterra, qué ha pasado en Alemania, qué ha pasado, qué es lo que está pasando en Argentina, en Estados Unidos, sí. Pero en Europa. ¿Qué le está pasando al mundo y a Europa y al mundo occidental, sí, verdad? Y desde luego es como para analizarlo mucho. Desde luego lo que vemos es que está habiendo una gran polarización, ¿no? que los partidos políticos se están radicalizando, que antes había una interlocución entre diferentes que cada vez es más difícil, ¿no? Lo acabamos de ver en Argentina, ¿no? Alguien como Milei que gana las elecciones, ¿no? Con un 50 y muchos % de los votos, con un discurso absolutamente extremo que yo tengo la sensación de que hace unos años, desde luego, habría sido impensable, ¿no? ¿Qué ocurre para que en Estados Unidos alguien como Trump pueda volver a ganar unas elecciones, ¿no? ¿Qué ocurre en España, donde Partido Socialista y Partido Popular, los dos grandes partidos de centro-izquierda y centro-derecha, son incapaces de llegar a ningún acuerdo y, por tanto, lo que hacen es ponerse en manos de extremistas, de extrema izquierda y de extrema derecha, ¿no? Tenemos un mundo cada vez más enfrentado y en el que cada vez hay menos posibilidad de diálogo, de entendimiento y de pacto, y cada vez hay en cambio más choque y más violencia verbal y política en los parlamentos. ¿A qué se debe eso? Seguro que hay analistas y politólogos que lo pueden explicar. Yo creo que en gran medida, o en una parte, no sé, en una parte creo que tiene que ver con esto de la horizontalidad de la comunicación, de las redes sociales, de que ahora forma parte del debate público mucha más gente que antes, y esa apertura de alguna manera también acaba siendo la apertura a debates, a ideas y a formas cada vez más incendiarias. Te pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Quién es Pedro Sánchez? Bueno, El Pedro nuevo Sánchez, jefe del gobierno de España. ¿Quién es Pedro Sánchez? ¿Cómo surge? ¿Cómo ha logrado lo que ha logrado? Pedro Sánchez, Que para muchos de nosotros resulta como inconcebible. sí, alguna vez habrá que hacer una serie de Netflix sobre Pedro Sánchez, porque la verdad es que la trayectoria de Pedro Sánchez es increíble. Pedro era un auténtico outsider, un diputado del montón en el Parlamento, que entró por los pelos como diputado porque iba en un número muy atrás de la lista, y que cuando llegan las elecciones primarias hace ya mucho tiempo decide, dentro del Partido Socialista, para sustituir al que por entonces era secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, bueno, él deja de serlo, se convocan unas primarias y Pedro Sánchez, al que nadie conoce, dice: yo me presento. Y él se presenta frente a personas importantes del partido. Eduardo Madina, que era una víctima del terrorismo en España, un hombre muy conocido, de gran perfil, bueno, se presenta y contra todo pronóstico y por líos acaba ganando, gana las primarias, ¿no? Tiene un primer mandato corto que acaba con el partido muy enfrentado a él, acaba teniendo que dimitir y se vuelve a presentar contra la por entonces poderosísima presidenta del gobierno de Andalucía, de la región más grande de España, y la vuelve a ganar. Y después de volverla a ganar, hay en España una moción de censura contra el gobierno por entonces de la derecha, él se convierte en presidente, todo el mundo piensa que va a ser presidente por poco tiempo, pero de eso nada. Se convocan unas elecciones poco después, las gana, luego otras, las vuelve a ganar. Estas últimas, cuando ya parece que no tiene nada que hacer, que está destruido, que la gente está totalmente en contra, no gana, pero el sistema parlamentario de España le lleva a que, pactando con otros partidos pequeños, puede volver a ser presidente. Y lo logra. Y la verdad es que yo creo que nunca ha habido nadie Con la habilidad. con tanta habilidad. Él le escribieron, una periodista escribió un libro sobre él, pero una periodista amiga suya, que se llama Manual de Resistencia. Y yo creo que si algo tiene Pedro Sánchez es eso, una enorme capacidad de resistencia. ¿Sabes que yo leí un libro de Juan Campmany? Sí, claro. Se llama El efecto Zapatero. Sí, sí. Que cuando fueron a hablar con él, que le querían llevar a Zapatero a la Moncloa, él dijo: nosotros hacemos publicidad, no milagros. Sí. Porque lo veía muy lejano, la posibilidad de que sí. Zapatero se convirtiera en presidente. Pero él terminó haciendo la campaña, fue muy exitosa. Sí. Entonces yo me pongo a hacer ahora, como a pensar en estos
dirigentes que ha tenido España después del pacto de la Moncloa y después desaparecido Francisco Franco, en un personaje como Felipe. ¿Cómo está Felipe? A mí siempre me simpatizó mucho Felipe está en la República Dominicana. Hoy domingo sí. aquí está. Sí. Ha estado unos días por aquí y volverá. Felipe González quiere mucho a este país. Sí, Además tiene la nacionalidad dominicana. Le claro, hicieron la concesión de la nacionalidad. Claro. Bueno, es un hombre con una vocación enorme latinoamericana. Ha sido el presidente más importante que ha tenido nuestro país probablemente en un siglo. Felipe fue presidente durante 14 años, del 82 al 96. Y dejó la presidencia siendo muy joven. Bueno, fíjate, llegó a presidente con 40 y dejó de ser presidente con 54, que es la edad a la que casi todo el mundo empieza a serlo, ¿no? Claro. Fue un hombre que cambió España, desde luego. Fue el hombre que nos incorporó a la Unión Europea. Hablando... Yo recuerdo, Juan, que él estuvo aquí en el país, lo trajo Chu Vázquez, siendo presidente del Senado de la República, y él dio una conferencia magistral. Y él dijo algo que yo siempre lo repito: pónganse de acuerdo. Los líderes dominicanos, pónganse de acuerdo en 4 o 5, hagan lo que hicimos nosotros tras el pacto de la Moncloa. Nos pusimos de acuerdo en algunos puntos fundamentales que iban a permitir el desarrollo del país. Y no importa quién fuera el presidente de la República, y esos temas iban a ser intocables. Y así fue. ¿No? Y así fue. Si ustedes hicieran eso, se ponen de acuerdo. Temas como educación, salud, transporte, seguridad, se ponen de acuerdo en esos temas y discutan lo demás, pero esos son intocables. Eso no se hizo. Y yo recuerdo, leí un libro de Felipe González, Líderes en tiempos de crisis. No sé si lo recordarás. Sí, yo no lo he leído, pero lo conozco. Sí, bueno, es un buen libro, porque él habla de su vínculo, de su relación con todos los presidentes que él conoció y que trató. Por ejemplo, él decía que Ronald Reagan, que terminó siendo un buen presidente para los norteamericanos, sabía que no sabía. Y por lo tanto, se rodeó de gente que sí sabía. Contrario a Bush, ¿no? Dijo que no sabía de nada, pero no lo sabía. Pero creía que sabía. ¿No? Y eso marcó una diferencia. Entonces ahí habla sobre Fidel Castro, sobre aquel, sobre todos los líderes que Sí, trató. Felipe además tuvo una enorme capacidad de hacerse muy amigo de personas que formaban parte de partidos muy diferentes al PSOE, ¿no? Helmut Kohl, que fue canciller en Alemania, un hombre de derechas, Fidel Castro, ¿no? un comunista, Carlos Andrés Pérez, un buen amigo de Felipe. Así es. En fin, Felipe ha sido un líder... Doctor Peña Gómez. Bueno, Peña Gómez era alguien al que Felipe siempre admiró y reconoció y valoró muchísimo. Así es. Sí. Así es. Y la verdad es que Felipe ha sido un presidente importantísimo de nuestro país, que afortunadamente ahí sigue y que participa también de alguna manera del debate político y que sigue viajando mucho por Latinoamérica y que, bueno, pues es un honor para los españoles. Un gran vínculo con América Latina. Un gran vínculo. Sí, además él siempre dice, los españoles conocen de verdad España cuando viajan a América Latina. Yo creo que sí. Bueno, Juan, con tu permiso, tenemos que hacer una pausa. Vamos al cambio y regresamos inmediatamente.